Buenos días. Llegamos a este viernes penitencial, día en que recordamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la iglesia nos invita para que sigamos escuchando el Evangelio según San Marcos, hoy en el capítulo 4, versículos 26 al 34. Hagamos nuestro primer momento de esta lección divina. Lectura del texto. En aquel tiempo decía Jesús a las gentes: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ya sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que venga y nos ilumine en este encuentro con el Señor Jesús a través de esta palabra que nos da hoy la Iglesia. Como siempre, invito a una segunda, tercera proclamación, lectura, la mirada en el texto, pausada, con todos los detalles, signos de puntuación, que quede claro el mensaje, cada versículo. ¿Cuál es la idea principal, las ideas secundarias? ¿Qué dice hoy el Evangelio de Jesús? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo explica el reino? Hoy nos habla de dos parábolas. ¿Cuáles son ellas? ¿Cuáles son los detalles de cada parábola? Cada una tiene como un matiz especial. ¿Qué termina diciendo también al final Marcos? De cómo hablaba Jesús, cómo explicaba el reino, para que miremos como estos tres momentos diferenciados y la introducción que nos hace también antes de hablar de las parábolas. Entonces, qué bueno que podamos hacer este primer gran momento como la base de toda esta estructura, de esta lectura orante, con todos los detalles. ¿Qué nos llama la atención en esa lectura? ¿Qué palabra, qué actitud de Jesús? Algo que nos llame la atención, podemos anotarlo y a partir de eso después recordar este Evangelio, capítulo 4, versículos 26 al 34, con muchos detalles porque lo hemos rayado, hemos hablado, lo hemos meditado y orado. Segundo momento, meditación. En estos días Marcos nos viene hablando en parábolas, es decir, Jesús. Marcos nos muestra cómo Jesús exponía la enseñanza del reino a través de parábolas. Y entonces hoy nos trae dos. Dice hoy en este capítulo 4 cómo en un primer momento Jesús habla del reino de Dios que se parece a un hombre que echa simiente en la tierra, semilla. Seguimos escuchando semilla. En estos días hablábamos de la proclamación de la parábola del sembrador, cómo la semilla cae en tierra, cómo ese árbol en algún momento fue una pequeña semilla y ha llegado a ser tan grande. Por eso hoy, en un primer momento, esta primera parábola de la semilla que va creciendo sola, nos habla de la gratuidad del reino y de la fuerza que tiene el reino en sí mismo. La semilla, ¿qué pasa? Se siembra. El hombre la siembra, se va y se acuesta. Se levanta. Es decir, el hombre sigue su vida. No se tiene que quedar ahí mirando el árbol. Sigue su vida. Y ya la semilla en sí misma tiene una dinámica que va creciendo por sí sola. Una fuerza interior. Ese es el reino de Dios. Se siembra y él mismo tiene un potencial que es Dios mismo obrando en los corazones de aquellos han escuchado la palabra. Entonces por eso la tierra va produciendo, es muy bonito aquí la imagen, la cosecha, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Un proceso. Pacientemente. Los criterios del reino de Dios son muy distintos a los del mundo. Nosotros
pues somos como más acelerados, la productividad, la estadística, los detalles, medirlo todo. Bueno, eso hace parte del mundo y sus plazos y sus ritmos en los proyectos humanos. Aquí Jesús quiere mostrar cómo Él es el reino. En Él comienza el reino y Dios va obrando en su paciencia, en un crecimiento que sabe Él cómo se va dando. Nosotros vamos viendo la vida con el bien y el mal, y muchas veces el mal es muy escandaloso, pero este reino de Dios está creciendo donde aquel o aquella que escucha la palabra de Dios y se transforma y sirve, y uno está allí creyendo, y uno está dando la vida, y el otro está haciendo el bien en silencio. Por eso este crecimiento es en silencio. Cuando uno ve un crecimiento de una planta, de un árbol, pues no hay ningún ruido, pero está en proceso. Y hay vida, no hay parálisis, hay vida interior. Y se van dando los tallos y va llegando los frutos y viene la recolección, después vuelve otra vez el proceso. Interiormente hay un movimiento que no para y hay vida de Dios. Así es el reino. En todos aquellos que proclaman su palabra y van tocando corazones, y Dios va obrando interiormente en cada uno de sus hijos. Él sabe cómo, y Él sabe cómo es ese proceso, en la paciencia de Dios. Esto era para hablarle también a los judíos, que ellos estaban esperando un Mesías como avasallador, como en el ritmo que era con espectáculo. Y lo de Dios es ahí, en silencio, un proceso. Eso sí, va a llegar a tener un grado de desarrollo y de madurez, y va a llegar un momento de la siega donde se va a ver la grandeza. Sabemos que el reino de Dios es grande, pero ahí va actuando muy distinto a los criterios del mundo, a la bulla del mundo, a lo ruidoso. En silencio va produciendo su obra, va transformando y va llegando a todos los lugares. Y el mal es muy bulloso, pero el bien está ahí, en silencio obrando. Dios no se ha desentendido del mundo. Este reino que empezó con Jesús, con la vida nueva que nos ha dado, lleva 2000 y algo más de años. 2020, 21, y ahí va. Y Dios sigue siendo Dios, y Dios toca corazones, y Dios actúa a través de aquel que siembra la semilla en el corazón de alguien. Dios actúa a través de causas segundas. Alguien escucha la palabra, se transforma, y poco a poco, en el tiempo de Dios, va obrando. La gratuidad y la fuerza interior de este reino que ya se ha iniciado en Jesús. Entonces es muy bonito estos procesos en Dios. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Llegará el momento de la siega. Pero ahí va, con toda su fuerza, en silencio, sin espectáculos, Dios obrando el bien. El bien va en silencio. El mal es muy bulloso. Pareciera que no existiera el bien a veces, como que nos perdemos la esperanza, pero Dios está ahí, obrando y dándonos días. Y esperando en paciencia, en la paciencia que Él tiene, para que sus hijos empiecen a dar frutos. Las semillas es para dar frutos. Después viene la otra imagen. ¿Cómo podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, la semilla más pequeña. Imaginémonos la cabeza de un alfiler. De hecho, podemos ver las semillas de mostaza, es diminuta. Y lo que llega a ser, eso es lo que quiere hablar Jesús aquí. Es más pequeña, pero después brota y se hace más alta que las demás hortalizas, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar con ellas. Son parábolas de contraste. ¿Cómo es la semilla de mostaza? Pequeñita. ¿Cómo termina siendo? Un árbol de más de 3 metros que se daban a las orillas del lago de Galilea. Lo que significa eso. Para los seres humanos algo tan pequeño, uno puede decir, bueno, ¿y eso qué? Eso tan pequeñito, que significante. Y si fuera eso, se deja fuera de la tierra una semilla de esas, no hace nada. Pero cuando llega a la tierra la recibe y viene todo el proceso, vemos la grandeza en el tiempo, lo que decíamos de la primera lectura, con la paciencia, pero va a llegar a un culmen y a un momento tan grande de ser un árbol frondoso. De lo que empezó pequeñito, termina siendo maravillosamente grande. Entonces ese es el estilo de Dios, lo pequeñito, lo que se hace en silencio, lo callado, lo que no parece grande a los ojos del mundo, termina siendo lo más frondoso, lo más grande y lo más bonito. Como también dice, los primeros serán los últimos serán los primeros. Todos estos contrastes.
Al mundo le gusta lo ampuloso, lo que llama la atención, y Dios parte de cosas pequeñitas. Jesús, para los que esperaban el Mesías guerrero político, un hombre maravillosamente y humanamente grande, se desilusionaron porque lo vieron como muy disminuido, porque hablaba de amor, de misericordia, hacía el bien y no tenía como el empuje guerrero que ellos querían, pero actuaba en Dios. Y ese amor de Jesús y esa fuerza de Dios y esa donación ha producido en todos estos años y llegará a un culmen cuando venga por segunda vez y todo sea todo en Él. Vamos a ver la grandeza del reino de Dios. Ahí sí ya no solo esa semillita que parecía cuando Él empezó a hablar, y para los judíos algunos fue un fracaso como que el Mesías en una cruz, pero vea lo que va llegando haciendo el reino y todos los corazones que ha ido transformando y todo lo que falta y llegará a ser. Y cuando vuelva vamos a verlo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y todas las obras grandes y maravillosas miradas ya con los ojos de Dios. Ojalá podamos ver la vida hoy con los ojos de Dios y enamorarnos de lo pequeño, de lo sencillo. Tus caminos no son mis caminos, dice Isaías, dice Dios a través del profeta. Los hombres tenemos unas medidas muy distintas, y Dios de lo pequeñito, de lo insignificante, puede llegar a sacar una obra grandísima. Los santos, ¿quiénes han sido? Muchos empezaron a decir, estos están como locos, o no llaman la atención para el mundo. Pero unos de esos transformaron ciudades, transformaron corazones, dejaron obras que ni el tiempo ni el pecado humano ha terminado de dañarlas. De hecho, pues la obra de Jesús no hemos sido nosotros ni la hemos terminado del todo, a pesar de nuestro pecado. Ahí sigue, porque es Dios tocando corazones. Esta es la obra de Dios. Nosotros nos disponemos como servidores de este reino de Dios y seguimos llevando la semilla y sembrando su palabra. Entonces, parábolas de contraste. La paciencia de Dios, este proceso que llegará a un culmen muy grande y definitivo, en el tiempo de Él sigue dando días en su paciencia y en su amor, y lo que ha sido pequeñito y empezó un proceso, Jesús con 12 hombres que no eran los más preparados. Hemos hablado en una homilía de los apóstoles muy dispuestos, pero Jesús los modeló. No eran los principales religiosos de la época, pudo haber llamado a sumos sacerdotes y a otros escribas muy preparados, pero tomó 12 hombres comunes y corrientes y los moldeó, y fue generando en ellos una capacidad, y lo que parecía que iba a ser un fracaso, ahí va. Unos quieren que la iglesia fracase, y tal vez pues es gravísimo, más bien es el pecado del clero y de los que somos creyentes. Pero a pesar de eso, ahí está, ni las puertas del infierno prevalecerán. Y esto que empezó con la barquita de Pedro, va en el tiempo, en la historia. Y ahorita hizo zozobra y hay muchas situaciones. Pero Dios sigue tocando corazones y sigue llamando santos sacerdotes y sigue llamando laicos muy buenos. Y a través de ellos, en el silencio, día y noche, van sirviendo, van transformando y van llamando a otros para que vengan a hacer luz en este reino de Dios. A seguir sembrando la semilla, a no parar el trabajo. Esta siembra continúa hasta que llegue al culmen, este culmen o al reino de Dios consumado. Vamos en camino, no para, la semilla va funcionando. Como cuando se ha sembrado uno de estos árboles, ahí en el interior no para, hay vida, y hay savia, y hay frutos, para los árboles que producen frutos, o hay floración, y ahí se va dando. Poco a poco, sin que nosotros nos demos cuenta, solo a través del tiempo. Pero si nos quedamos ahí, no notamos nada. Muchas veces no notamos el bien, pero Él está haciendo su obrar en el silencio. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque nos sigues enseñando en parábolas, como nos dice Marcos. Gracias porque has enseñado desde lo más pequeño. No has sido como estos doctos hombres que utilizan las palabras más rebuscadas, sino que desde lo sencillo has hablado para que todos comprendan los inicios pequeños del reino, tu paciencia, tu forma de obrar tan distinta a los criterios humanos. Gracias, Señor, porque nuestros caminos pues no son tus caminos, tu obrar es muy distinto, y nos enseñas con el tiempo a que sigues tocando corazones, a que a pesar de que el mal sea tan bulloso y que parezca que hay fracaso, tú sigues obrando y sigues sosteniendo esta iglesia y sigues tocando corazones
y vas modelando el corazón de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de nosotros mismos, y has puesto una semilla en el bautismo, la fe, la esperanza, la caridad. Somos templos tuyos, Señor, y tú obras. Te pedimos que hoy nos des todo este conocimiento y este tomar conciencia de que estás dentro de nosotros, y desde lo más interior transformas nuestro ser. Te pedimos que esta vida que empezó como una semillita ahí en el bautismo se vaya transformando y que podamos dar frutos, que no nos quedemos como árboles secos y como semillas que se truncaron a través del camino por nuestra falta de valentía, de conversión, de fuerza, de seguimiento en ti. Que esta semilla siga obrando en nosotros y que nosotros, Señor, te pedimos hoy que podamos ser sembradores también, que podamos llevar tu palabra, obrar en el bien, vivir, dar testimonio, y que esto sea vida y semilla de conversión para otros, y que estos otros vayan y toquen el corazón de otros, y este reino se siga expandiendo hasta el día que tú vengas. Sabemos que tiene un final muy grande, una consumación plena, cuando tú vuelvas, Señor. Pero permítenos hoy despertar, saber la grandeza de tu actuar a través de nosotros, en nosotros y en esta iglesia que has dado, para que se siga llevando tu semilla, tu palabra, y se siga evangelizando. Gracias, Señor, porque nos enseñas hoy que a ti te gustan los medios pequeños, no los medios grandes ni el avasallamiento. A ti te gusta lo pequeñito, y aquellos que se han querido ser los primeros van a ser los últimos, dices tú. Y aquellos que son los sencillos, los que no cuentan para el mundo, están trabajando por el reino y por eso serán grandes y son grandes delante de ti. Que nosotros podamos entender este criterio, podamos ser pequeños en el mundo, pero grandes servidores para llegar a ser grandes delante de ti, no por la gloria nuestra, sino para gloria tuya, Señor. Que podamos hoy comprender qué es el reino de Dios. Nosotros sabemos, Señor Jesús, que tú eres el reino. Ha iniciado en ti el reino. Lleva un proceso que nadie lo va a detener, ni el mar lo puede terminar. Que nosotros hoy ayudemos a que siga creciendo este reino de paz, de justicia, de amor, de misericordia, de verdad. Que podamos ser árboles frondosos que produzcan frutos en ti y que estos frutos ayuden a que se transformen la vida de otras personas y podamos llevar el bien y tu presencia a muchos en esta generación. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo va esa semillita que recibimos en el bautismo? ¿Qué creen ustedes? La fe va siendo un árbol ya con un proceso que tiene un tallo, va a producir fruto, o ha producido frutos, o va a producir más frutos. Nuestra fe, esa esperanza, el amor, la caridad, el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, en el bautismo. ¿Qué frutos ha dado? Podríamos decir, soy un árbol frondoso, mi vida es como un árbol, muchas ramas, con un verde hermoso como el que hay atrás, que ha producido vida en Dios y a través de la presencia de Él. ¿O cómo está nuestra vida? ¿O somos árboles más marchitos y nos faltan obras? ¿O nos gustan mucho los criterios del mundo y somos de los que no valoramos lo pequeño, los que sirven, los que aman y tal vez por soberbia o prepotencia? ¿O hemos valorado los criterios rápidos del mundo que nos gusta todo ya? Y eso nos ayuda a comprender la paciencia de Dios, el tiempo de Dios. Entonces hay preguntas, pero aquí lo más importante es cómo está este crecimiento de nuestra vida. ¿Vivimos el reino? ¿Reconocemos que el reino está en Jesús? ¿Le mostramos a otros el reino? ¿Llevamos la palabra, la semilla de Dios para que otros crezcan, crean y conozcan? Y también es algo claro, la eficacia no depende de nosotros. Nosotros sí debemos dar lo mejor en cuanto a la evangelización y en cuanto a la explicación, pero más que todo con la vida. Pero será Dios el que recogerá los frutos. Pero que nosotros estemos disponibles como sembradores para que llevemos este reino de Dios. No nos desanimemos, que este evangelio sea esperanza. Dios sigue tocando corazones. Vendrá, de pronto hasta muy rápido, seguro. Por eso qué bueno que cada día no perdamos más días, sino que llevemos la semilla
pero revisemos cuántos frutos tenemos. O revisemos qué parte de este arbolito que somos nosotros, de esta semilla, está marchito. ¿Y por qué se ha llegado a marchitar? Si tenemos ramas secas, llámese algunas partes de la vida. ¿Cómo podemos dejar que Dios siga obrando en cada uno de nosotros? El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.